are the five geniuses in rock and roll? Who are the geniuses? Well, it's pretty easy to spot them. Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Eddie Cochran, Buddy Holly. There's five for a start. Yeah. Declaró Keith Richards con una sonrisa de satisfacción al revelar sus 4 mejores rockeras de todos los tiempos. Una lista que sorprendió incluso a sus fans de siempre. Elvis es un fantástico cayó en su lugar con una banda increíble. Bill Black en el bajo. Scotty Moore en la guitarra. No hay batería en este disco. Desde diosas del punk a reinas del blues. Richards rindió homenaje a las mujeres que, en sus palabras, podían derribar un escenario y encender un cigarrillo en el mismo aliento. ¿Estás preparado para conocer a estas 4 destacadas artistas femeninas del rock? Empecemos ya con el video. Aretha Franklin. Keith Richards ha sido durante mucho tiempo un admirador declarado de Aretha Franklin, la indiscutible reina del soul. Su reverencia por su voz, su musicalidad y su presencia ha sido siempre evidente a lo largo de las décadas. De hecho, cuando la revista Rolling Stone elaboró una lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos en 2008, fue Richards quien insistió en colocar a Aretha Franklin en el primer puesto de la lista. Número 1. Su aprecio por su talento no fue solo un elogio público. Se tradujo en una de las colaboraciones más singulares de la carrera de ambos. Esa colaboración tuvo lugar a mediados de los 80, cuando Richards tuvo la oportunidad de trabajar directamente con Aretha en su potente versión de la emblemática canción de los Rolling Stones Jumping Jack Flash. El tema se publicó en 1986 en su álbum homónimo y también sirvió de tema principal para la película de Whoopi Goldberg del mismo nombre. Richards coprodujo el tema y tocó la guitarra, dando a la canción una nueva y vibrante energía que mezclaba el soul infundido de gospel de Franklin con la crudeza rockera de los Stones. Pero la participación de Richard en el proyecto tenía una condición importante. Aretha tenía que cantar y tocar el piano al mismo tiempo. En una entrevista que concedió en 1989, publicada posteriormente en el libro Keith Richards on Keith Richards, Interviews and Encounters, recordaba la historia que había detrás de esta exigencia especial. Si consigues que toque el piano y cante al mismo tiempo, obtienes un estímulo extra, explicó. Cuando trabajé con ella en el video de Jumping Jack Flash, le dije que aparecería, pero solo si tocaba el piano y cantaba. Nadie me lo había pedido en años, dijo. Richards comprendió algo esencial de Aretha que muchos habían pasado por alto u olvidado. Su extraordinaria capacidad para acompañarse a sí misma al piano añadía una energía cruda y auténtica que llevaba sus actuaciones a otro nivel. No se trataba solo de su voz, que era una potencia en sí misma. Se trataba de la combinación de su voz y su expresión instrumental fundidas en una sola fuerza emocional. Sin embargo, la logística del proyecto planteaba otro reto: el conocido miedo de Aretha a volar. Viajar para grabar o grabar un video no era una opción para ella, pero Richards no lo dudó. Entonces me dijo que no podía volar a ningún sitio porque tenía demasiado miedo. Recordó. Le dije, no pasa nada. Tú toca el piano y yo llevaré la banda a Detroit. Yo lo haré allí. Así que era un trato 50-50. Fiel a su palabra, Richards reunió al equipo y le llevó la sesión a Detroit. El resultado fue nada menos que eléctrico. Junto a él participaron en el tema el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, y el batería Steve Jordan, que más tarde se convertiría en una pieza clave de la formación de los Rolling Stones tras la muerte de Charlie Watts en 2021. Juntos, este equipo de ensueño elaboró una versión de Jumping Jack Flash que rendía homenaje al original al tiempo que permitía a la voz de Aretha llevar la canción a nuevas cotas emocionales. El respeto y la admiración de Richard por Aretha se extendieron mucho más allá del estudio. En 1987, un año después de su colaboración, tuvo el honor de incluirla en el Salón de la Fama del Rock and Roll, convirtiéndola en la primera mujer en recibir ese prestigioso reconocimiento. Durante su discurso, Richards intentó plasmar en palabras su inmenso impacto, aunque admitió sin reparos que el propio lenguaje se quedaba corto. El diccionario se ha agotado. No quedan superlativos. No hay nada que leer, dijo con una sonrisa. De todos modos, ¿sabes qué puedo decir de Aretha? Estás dentro. Nena, Añadió riendo.
dando a entender tanto su afecto por ella como la naturaleza histórica del momento. Para entonces, el legado de Aretha Franklin como artista rompedora y creadora de género ya se había consolidado. Comenzó su andadura musical en 1954, enraizada en la iglesia y guiada por su padre predicador, el reverendo C.L. Franklin. A lo largo de las décadas siguientes publicó 38 álbumes de estudio, cada uno de los cuales contribuyó al tapiz de la música estadounidense. Sus éxitos como Respect, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Chain of Fools y Think trascendieron géneros y generaciones, y no solo le granjearon un público entregado, sino también un papel simbólico como voz del empoderamiento y el soul. Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, Aretha se convirtió en una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. Su título, La Reina del Soul, era más que un apodo. Era un reconocimiento a su capacidad para canalizar la emoción, la verdad y el poder a través de cada nota. No se limitaba a interpretar canciones. Las vivía, las respiraba y las transformaba. Lamentablemente, Aretha falleció en 2018 a la edad de 76 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas. La noticia conmocionó al mundo de la música, provocando homenajes de artistas y fans por igual. Keith Richards estuvo entre ellos una vez más usando sus palabras para expresar lo que muchos sentían. Es un día triste, dijo, pero qué gloriosa dama. Su voz lo dice todo. Para Richards, Aretha no era solo una cantante o una colaboradora, era una fuerza trascendente en la música, alguien capaz de elevar incluso un himno del rock como Jumping Jack Flash a algo cargado de espiritualidad. Su colaboración sigue siendo una joya oculta en la carrera de ambos, un momento en el que el soul y el rock se encontraron en igualdad de condiciones, con respeto mutuo y creatividad sin límites. A día de hoy, Keith Richards sigue teniendo a Aretha Franklin en la más alta estima, no solo como vocalista, sino como músico y artista que cambió para siempre el panorama de la música. Su vínculo, breve pero profundo, fue un testimonio del poder perdurable del gran arte y del tipo de magia que se produce cuando las leyendas se reconocen mutuamente. Ronnie Spector. Cuando Keith Richards elaboró su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos para Rolling Stone en 2008, hizo una afirmación que sorprendió a muchos, pero que tenía mucho sentido para quienes conocen la profundidad de su gusto musical y su historia. Colocando a Ronnie Spector en el número 11, justo por detrás de Aretha Franklin, que ocupaba el puesto número 1. Richards elevó a la vocalista de las Ronettes por encima de iconos como Otis Redding, Smokey Robinson y incluso Elvis Presley. Para Richards, Ronnie Spector no era solo una figura nostálgica de la época dorada de los grupos de chicas. Era una de las voces con mayor resonancia emocional que jamás se haya grabado en una cinta. Ronnie Spector, nacida Veronica Bennett, formó las Ronettes a finales de la década de 1950 con su hermana mayor, Estelle Bennett, y su prima, Nedra Thalí. El trío surgió en Washington Heights, en Nueva York, y al principio tuvo un éxito modesto actuando en espectáculos locales. Su gran oportunidad llegó cuando firmaron con Phil Spector, cuya técnica pionera de producción de muros de sonido pronto se convertiría en sinónimo de su música. Entre 1959 y 1967, y brevemente de nuevo a principios de la década de 1970, los Ronettes se convirtieron en una fuerza cultural y musical, grabando éxitos que aún resuenan a través de generaciones. Su mayor éxito, Be My Baby, publicado en 1963, sigue siendo una de las canciones más emblemáticas del siglo XX. La urgencia emocional de la voz principal de Ronnie, combinada con la densa producción dramática de Spector, tocó la fibra sensible de artistas de todo el espectro musical, entre ellos, Keith Richards, que se emocionó profundamente la primera vez que escuchó la voz de Ronnie en directo. En la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll de 2007, Richards tuvo el honor de incluir a las Ronettes en el salón. Un reconocimiento largamente esperado para uno de los grupos de chicas más influyentes de la historia del rock. Su discurso, transcrito por Rock and Roll Garage, ofrece una vívida imagen de su primer encuentro con su música. Permítanme llevarles de vuelta a un pequeño teatro oscuro y húmedo de Londres o del norte de Inglaterra. Creo. 1964.
comenzó Richards, evocando los días de gira de los primeros Rolling Stones. En la carretera, como de costumbre, salí de mi pequeño cubículo y estoy caminando por ese pasillo, y al llegar a la escalera, empiezo a oír estas voces, y pienso, ¿estoy drogado o borracho ya? Al seguir bajando las escaleras, Richards se dio cuenta de que lo que oía no era una ilusión. Eran las Ronettes calentando. Es un hermoso cántico preparado por Nedra y Estelle, recordó. Entonces me di cuenta de que estoy escuchando a los Ronettes, y entonces esa voz pura por encima de la parte superior cantando Ser mi bebé. A pesar de los grandiosos arreglos orquestales diseñados por Jack Nitzsche y Phil Spector, Richards sabía que la potencia de los Ronettes no dependía de trucos de estudio. Podían cantar a través de un muro de sonido. Decía que no necesitaban nada. Me tocaron el corazón allí mismo y me lo siguen tocando. La gira de los Ronettes con los Rolling Stones en 1964 consolidó el vínculo entre ambos grupos. Los Stones aún estaban saltando a la fama internacional, y los Ronettes ya eran ampliamente adorados. Para Richards, Ronnie Spector se convirtió no solo en un símbolo de los primeros tiempos del rock and roll, sino en una musa personal, alguien cuya voz resonaba en una frecuencia emocional más profunda. Incluso después de la disolución de las Ronettes y el desvanecimiento de la era clásica de los grupos de chicas, Ronnie Spector siguió haciendo música a su manera. Su carrera en solitario estuvo marcada tanto por el triunfo como por la lucha personal, especialmente cuando luchó por independizarse de la sombra de Phil Spector, con quien se casó y al que más tarde acusó de control abusivo. En la década de 2000, Ronnie y Keith se reunirían musicalmente. Richards colaboró en su álbum The Last of the Rockstars, publicado en 2006, pero que contenía grabaciones de años anteriores. Una de esas sesiones tuvo lugar en 2001 y se convirtió en una experiencia profundamente emotiva e inolvidable para todos los presentes. Ronnie recordó el momento vívidamente en una entrevista con Rolling Stone. Keith Richards estaba allí incluso antes de que yo llegara, dijo divertido. Tiene fama de llegar tarde. Llegué al estudio y entonces entró Joey Rowney. En el estudio hay poca luz y Keith está en un micro y yo en otro. El ambiente en el estudio se cargó de silencio. Joey Rayon, el icono del punk rock que durante mucho tiempo había idolatrado a Ronnie Spector, estaba sentado en silencio en la sala de control, observando con asombro. Puedes ver a Joey sentado en la sala de control simplemente mirando. Ronnie recordó. Miró a Keith, me miró a mí. Y eso era como su sueño de ver a Ronnie Spector y Keith Richards en una habitación. Joey no se movió de su asiento. Estaba completamente paralizado por lo que estaba sucediendo frente a él. Una colisión surrealista de la realeza del rock y héroes personales. Trágicamente, falleció poco después de aquella sesión. Esa fue la última vez que vi a Joey, dijo Ronnie en voz baja. Son momentos como estos, íntimos, emotivos y cargados de historia musical, los que definen la relación de Keith Richards con Ronnie Spector. Para él, ella no era solo una cantante con una voz poderosa, sino una artista que cambió el tejido de la música popular. Al colocarla tan arriba en su lista de los mejores cantantes, Richards estaba haciendo una declaración de su influencia, no solo como una figura nostálgica de los años 60, sino como una voz atemporal cuyo impacto sigue propagándose a través de generaciones de artistas. Los Ronettes, con éxitos como Baby I Love You, Walking in the Rain, Sleigh Ride y, sobre todo, Be My Baby, dejaron tras de sí algo más que melodías pegadizas. Introdujeron un nuevo tipo de honestidad emocional en la música pop. La voz de Ronnie, vulnerable y desafiante a partes iguales, atravesaba la exuberante producción y hablaba directamente al corazón del oyente. Keith Richards, con todo su estatus de leyenda y su descarnado rock and roll, nunca olvidó el poder de esa voz. Desde las humeantes escaleras de los teatros ingleses hasta las cabinas de grabación de Nueva York, Ronnie Spector le dejó una huella que nunca se borraría. A cambio, Richards se convirtió en uno de sus más leales defensores, tanto en homenajes públicos como en colaboraciones privadas que formarán parte para siempre de su legado común. Mavis Staples. La veneración de Keith Richards por el rico tapiz de la música de raíces estadounidense no es ningún secreto, y tal vez se encarna mejor en su admiración por Mavis Staples, a la que clasificó como la tercera mejor cantante femenina de todos los tiempos en su lista de Rolling Stone de 2008.
situándola en el número 13, justo por delante de Ronnie Spector y justo detrás de los iconos del soul y el gospel. Richards hizo un guiño no solo a su voz, sino a toda una vida de activismo e influencia artística. Fue un lugar apropiado para una artista que ha marcado profundamente la música gospel. Nacida en 1939 en Chicago, Mavis Staples empezó a cantar profesionalmente de niña en el grupo que se convertiría en los Staple Singers. Formado en 1948 por su padre Roebuck Pops Staples. El grupo era inicialmente un cuarteto de gospel formado por Pops y sus hijos, Cletha, Purvis y Von E. Por supuesto, Mavis. Su sonido inicial era crudo y espiritual, enraizado en la tradición del gospel sureño. La inconfundible voz de contralto de Mavis, rica, cálida y cargada de profundidad emocional, era el centro del poder del grupo. En la década de 1960, los Staple Singers se habían convertido en una voz del movimiento por los derechos civiles, trabajando a menudo junto a Dr. Martin Luther King Jr., y utilizaron su plataforma para promover la justicia social a través de la música. Canciones como Respect Yourself, I'll Take You There, We Let's Do It Again, se convirtieron en himnos de elevación cultural y empoderamiento espiritual, todo ello anclado en la imponente voz de Mavis. Keith Richards, con su profundo aprecio por el gospel y el blues, se sintió profundamente conmovido por el sonido Staples. De hecho, el primer crédito de composición que recibieron él y MC Jagger, On the Last Time, publicada por los Rolling Stones en 1965, se inspiró en gran medida en la canción gospel tradicional del cantante de los Staples, This May Be the Last Time. Richards ha reconocido abiertamente esta conexión a lo largo de los años, atribuyendo a los Staples el mérito de haberle enseñado groove, espiritualidad y fraseo soul. Esa canción se convirtió en el primer gran éxito de los Rolling Stones escrito por Jagger y Richards, y sentó las bases de su larga asociación como compositores. A pesar de sus diferentes trayectorias musicales, rock and roll por un lado, gospel y soul por otro, Richards y Mavis Staples desarrollaron una amistad duradera. Su admiración mutua es profunda, tanto en lo profesional como en lo personal. A día de hoy, Richards celebra con frecuencia su cumpleaños con sentidos homenajes en las redes sociales, alabando no solo su legendaria voz, sino también su espíritu perdurable y su resistencia. Mavis lanzó su carrera en solitario en 1969 con un álbum de debut autotitulado, en el que se desmarcaba del grupo familiar sin dejar de transmitir mensajes profundos de amor, justicia y verdad espiritual. Durante las 5 décadas siguientes publicó más de una docena de discos en solitario. Sus álbumes abarcaron distintos géneros, productores y colaboradores. Disney Prince, que produjo 2 de sus álbumes a finales de los 80 y principios de los 90, hasta Jeff Tweedy, de Wilco, que la ayudó a crear un sonido más despojado e introspectivo en la década de 2000. Uno de sus álbumes recientes más aclamados fue We Get By 2019, producido por Ben Harper. El álbum fue elogiado por su cruda honestidad y sus temas intemporales de esperanza y perseverancia. Mavis tenía más de 80 años en el momento del lanzamiento, pero su voz seguía siendo tan poderosa y conmovedora como siempre. Ese mismo año, Harper declaró a Rolling Stone, «Canta como si su alma dependiera de ello, porque así es». Esta cruda convicción es, sin duda, lo que Keith Richards vio en ella desde el principio. Su talento y dedicación no han pasado desapercibidos para el mundo de la música en general. Mavis Staples ha recibido varios premios Grammy, incluido el Grammy Lifetime Achievement Award. En 1997, ella y los Staples ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, una institución que también acogió a muchos de sus admiradores y contemporáneos, incluido el propio Richards. A pesar de su fama, Mavis mantiene los pies en la tierra. Siempre se ha comportado con humildad, humor y sabiduría, características que Richards tiene en alta estima. En varias entrevistas, la ha descrito como un tesoro nacional y alguien cuya voz habla al corazón de América. Para Richards, Mavis Staples representa algo más que una vocalista increíble. Es un símbolo del poder transformador de la música, de cómo una sola voz puede transmitir mensajes de esperanza, amor, protesta y redención. Su capacidad para navegar entre las raíces del gospel,
El Soul Revival y la actualidad es Ojos de Richard, un testimonio de su grandeza. No se trata de acrobacias vocales ni de imagen. Para él, es el sentimiento, el alma lo que hace singular a Mavis. Esa conexión ha dado lugar a conmovedores intercambios públicos entre ambos. En un homenaje por su cumpleaños, Richards compartió una foto de los dos juntos, con un simple pie de foto. Feliz cumpleaños a la única e inigualable Mavis Staples. Te quiero siempre. Mavis respondió con la misma calidez, llamando a Keith una de sus personas favoritas en la tierra. Sus trayectorias musicales, aunque labradas en géneros diferentes, reflejan valores compartidos. Autenticidad, longevidad y amor por las raíces de la música estadounidense. No es de extrañar, pues, que entre todos los grandes cantantes entre los que Keith Richards podía elegir, bluesmen, crooners, dioses del rock y leyendas del soul, Mavis Staples se mantuviera en lo más alto de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Al reconocer a Mavis Staples con tan alto honor, Richards hizo algo más que destacar su brillantez técnica. Rindió homenaje a una voz que ha servido de puente entre lo sagrado y lo profano, entre el pasado y el presente. Mavis Staples no es solo una vocalista. Es un faro de la historia de la música estadounidense. Y para Keith Richards, su voz es una de las más auténticas jamás grabadas. Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, la artista femenina más joven en la lista de músicos influyentes de Keith Richards, se erige como una presencia formidable y perdurable en la música estadounidense. Nacido en Burbank, California, en 1949, Raitt se ha labrado una carrera rica y variada como cantante de blues, guitarrista de slide, compositor y activista declarado, con una voz que combina un sensual soul con una cruda vulnerabilidad y un estilo de guitarra profundamente arraigado en el blues del Delta y en las tradiciones de las raíces americanas. Raitt es a la vez una pionera y una abanderada de generaciones de músicos que la han seguido. Criada en el seno de una familia de músicos, Bonnie es hija de John Raitt, estrella de los musicales de Broadway más conocido por sus papeles en Carousel y Oklahoma, y de la pianista Marge Goddard. Rodeada de música desde una edad temprana, Bonnie desarrolló una temprana fascinación por el blues y la música folk, géneros que darían forma a su dirección artística. Mientras estudiaba en el Radcliffe College a finales de los 60, Raitt se sumergió en el movimiento folk y blues revival. Fue durante este período cuando entabló amistad con leyendas del blues como Mississippi Fred McDowell, cuya tutoría contribuyó a dar forma a su característico estilo de guitarra slide y solidificó su compromiso con la tradición del blues. En la década de 1970, Raitt empezó a publicar una serie de álbumes que mostraban su ecléctica sensibilidad musical. Estos primeros discos, como Bonnie Raitt, 1971, Give It Up, 1972 y Taking My Time, 1973, se nutrían de un profundo pozo de música de raíces americana. Su trabajo en esta época mezclaba blues, rock, folk y country. Todo ello filtrado a través de su voz humeante y su ágil forma de tocar la guitarra. Aunque ninguno de estos álbumes fue un gran éxito comercial en su momento, Raitt se convirtió en la favorita de la crítica y del culto, admirada por su autenticidad, musicalidad y sinceras interpretaciones. Más allá de su trabajo en solitario, Raitt se convirtió en una colaboradora y músico de sesión muy solicitada durante las décadas de 1970 y 1980. Su guitarra slide y sus voces de fondo pueden escucharse en una amplia gama de influyentes álbumes de la época. Grabó con Warren Zevon, prestando su talento a sus descarnadas canciones sardónicas. Trabajó con Little Feat, una banda que, como ella, fusionaba blues, funk, rock y country en un sonido único e irresistible. Sus colaboraciones con Jackson Browne y John Prine pusieron de relieve su capacidad para aportar profundidad emocional y matices a cada interpretación. Raitt también grabó con las Pointer Sisters y Leon Russell, demostrando su versatilidad en todos los géneros y su voluntad de apoyar las visiones creativas de otros artistas. A pesar de la aclamación de la crítica, Raitt no alcanzó un gran éxito comercial hasta el lanzamiento de Nick of Time en 1989. Un álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y la catapultó al reconocimiento general. Producido por Don W.,
Nick of Time combinaba las raíces bluesy de Rat con una pulida producción pop y una composición profundamente personal. Ganó 3 premios Grammy, incluido el de Álbum del Año, y rejuveneció su carrera. Muchos consideraron que este avance en los últimos años de su carrera era una reivindicación de su integridad artística y su perseverancia en una industria que suele marginar a las artistas, especialmente a las que no se ajustan a las tendencias comerciales. Rat siguió a su triunfo en los Grammy con una serie de álbumes de éxito a lo largo de la década de 1990, entre ellos Luck of the Draw, de 1991, y Longing in Their Hearts, de 1994, ambos con sencillos que ocuparon los primeros puestos de las listas de éxitos y le valieron otros premios Grammy. Canciones como Something to Talk About, I Can't Make You Love Me, I Love Sneaking Up on You se convirtieron en temas emblemáticos, revelando el don de Rate para interpretar el amor y el desamor con empatía e inteligencia emocional. A medida que crecía su fama, Rate nunca perdió el contacto con sus raíces musicales ni su propósito. Siguió defendiendo causas en las que creía, como la sostenibilidad medioambiental, los derechos humanos y la justicia social. Miembro fundador de Músicos Unidos por una Energía Segura, Muse, en la década de 1970. También apoyó los esfuerzos antinucleares y con frecuencia ofreció conciertos benéficos para concienciar sobre causas progresistas. Su activismo, como su música, se basa en un profundo sentido de la autenticidad y la compasión. Ra siempre ha sido conocida por su integridad, tanto artística como personal. Ha resistido la presión de conformarse, manteniendo un firme compromiso con la música que ama. Su forma de tocar la guitarra slide, inspirada en los maestros del Delta Blues que estudió de joven, se ha convertido en una de sus señas de identidad, admirada por su precisión, su tono y su expresión emocional. Sus actuaciones en directo son testimonio de su perdurable energía y de su conexión con el público, con actuaciones tan íntimas como electrizantes. A lo largo de su dilatada carrera, Rate ha publicado 18 álbumes de estudio en solitario. Su último trabajo, Just Like That, 2022, ha sido ampliamente elogiado por su profundidad emocional, su madurez compositiva y su continua excelencia musical. El álbum contiene una mezcla de composiciones originales y versiones, todas ellas interpretadas con la gracia y el alma características de Rate. Fue aclamado por la crítica e incluso le valió un Grammy a la canción del año con el tema que le da título, un logro extraordinario más de 50 años después de su debut. La carrera de Bonnie Raitt es un testimonio de resistencia, evolución y honestidad artística. Es un eslabón vital entre los viejos maestros del blues y los músicos contemporáneos. Mientras que muchos artistas se desvanecen con el tiempo, Raitt ha seguido creciendo, profundizando y desafiándose a sí misma, sin contentarse nunca con vivir de glorias pasadas, ya sea actuando en pequeños clubes o en grandes escenarios, colaborando con leyendas de la música o tutelando a jóvenes talentos. Rate aporta a su arte una rara combinación de habilidad técnica, sinceridad emocional e intrépida individualidad. Su puesto en la lista de Keith Richards no solo es merecido, sino emblemático de su condición de una de las músicas más respetadas de la historia del rock y el blues. Como la artista femenina